El día de hoy, lamentablemente y con tristeza, anunciamos el cierre de un ciclo. El programa de radio llamado La Moglia, La Familia y Usted, sale del aire y se despide. A.C.C. Especialistas es una asociación que ha crecido con este programa. Muchas oportunidades le debemos al doctor en términos de difundir nuestro quehacer y preocupación sobre la salud mental. Como tantas otras asociaciones e institutos, nos vemos en la necesidad de decirle a las personas que nos escuchan, que los espacios que tenemos para informarles, sensibilizarlos, tener foros de apoyo a sus problemáticas, difundir y educar sobre temas de salud, y en específico, la salud conductual, emocional y espiritual, se ven cada vez más afectados por el consumismo. ¿Qué significa esto? Pues cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos pasan en la televisión, radio e internet, y somos responsables en tanto que los consumimos, y es por ello que estos programas son desplazados por otros que consideramos menos profundos. Es importante señalar que en particular este programa tiene una visión de servicio a la comunidad, es decir, su existencia es favorecer la salud, informar, educar y canalizar para que usted tenga más elementos de tener una vida exitosa. Nosotros le invitamos a seguir al doctor en su próxima aventura, la cual le informaremos en nuestra página, y los medios de difusión con los que cuenta la asociación. Esta es la última transmisión que realizará el doctor, y como siempre, seleccionó un tema de interés social, polémico y sobre todo, que busca no callar la verdad, exponer lo que se tenga que exponer, para que tengamos una sociedad más justa, abierta, preocupada por perseguir la verdad, y liberarse de la mentira. Recuerde, el vivir en un ambiente donde ocultamos la verdad, o solo la practicamos a medias, es el principio de vivir una vida insalubre, obscura, y afectada por la enfermedad. Con gusto los dejamos con esta última transmisión. Yo tengo que agradecerle la oportunidad de haber podido estar a su lado. Y la verdad es que es una maravilla llevar la batuta de este programa, porque así es, yo tenía que mandar a corte, yo tenía que decirle al doctor, aunque estuviera muy buena la plática en el corte comercial, doctor, vamos al aire, y llevar pues el ritmo de este programa sin conocer al doctor, sin tener el gusto de conocerlo y conocernos en los comerciales y en el trabajo diario. De verdad, doctor, estoy muy agradecida con usted por la gran oportunidad que me dio, sin conocerme tampoco, sin conocer mi trabajo, y eso es una muestra del gran ser humano que es usted, y además lo profesional también. Y bueno, pues tenemos que tener un programa digno de este cierre, así es de que tenemos varios invitados de honor a quien también les agradecemos que estén aquí con nosotros, como el profesor Saúl Barrales, es ex legionario, y lo habíamos platicado el día de ayer que iba a acompañarnos en el programa, y el doctor José Barba también, que nos acompaña en esta tarde, y por supuesto, doctor, pues todo el auditorio que se dio cita en punto de las 6 de la tarde. Quiero agradecer también a Tobón, que está en los controles, que bueno, sin esta persona no sería posible el programa. Quiero agradecer también a nuestra producción, a Isis, a Berito, a Kike, a Isis, que se está poniendo más guapa de lo que está. También por acá Jerry, que es el fotógrafo del día de hoy, designado por la producción, y estará tomando algunas fotografías de este cierre del ciclo de La Moglia, La Familia y Usted aquí en la 1470, porque esto no va a terminar, doctor, esto va a seguir, y van a poder seguir posteando en el Facebook. Leía que decían, oiga, doctor, díganos en dónde podemos encontrar información de usted y de lo que va a suceder. Bueno, la página del Facebook no se cierra, va a seguir, y yo lo decía, Ernesto La Moglia, el Facebook, o a través de La Moglia, La Familia y Usted pueden llegar al link de nuestro Facebook, y ahí encontrarán las fotografías de este último programa para que las puedan comentar, para que puedan ser parte de este cierre. A mí me hace sentir verdaderamente muy agradecido por la vida de contar, desde luego, con el auditorio con el que hemos contado en los últimos 28 años. Sí. Bueno, un poquito más de casi 11 años en Radio Red y 18 años aquí en Radio Fórmula, y la verdad pues es un privilegio durante una buena parte de mi vida haber estado en contacto con un público cálido, afectuoso, exigente, crítico, cuestionable, y que cuestionan también, y que
fue con nosotros emprendiendo un camino para reencontrarnos con algo que mi querido amigo y maestro Mauro Rodríguez llamaba el miedo a la verdad. Y por cierto, traigo un libro de Mauro que me dedicó en 2003, aunque lo publicó en 1982, y encontrarnos con un público que ha habido de la necesidad de creer, de confiar, de discutir, de tener pues un espacio para ser escuchado. Usó de una manera muy peculiar, y creo que en nuestro caso, me atrevo a decirlo sin soberbia, por primera vez ocuparon un espacio de los medios de comunicación electrónica para manifestar inquietudes, preguntas, repito, cuestionamientos, críticas, necesidades, y acompañarnos a una tarea que fue al principio bastante grata y muy sencilla, que era una de las primeras propuestas: desmitificar a las ciencias del comportamiento, desmitificar algunas de las grandes mentiras que se han hecho al pueblo de México, desmitificar la idea de que la ciencia puede estar desprovista del componente espiritual y ser un elemento rígido e inaccesible, y ver a la medicina como un espacio de servicio y no de compromiso económico, de ganancia y de comercialización, sino simplemente como una forma de intercambiar el dolor humano y pasarlo hasta donde era posible a hacer bienestar. Y bueno, el público respondió maravillosamente y nos ha ayudado estos 28 años a hacer un programa que hoy concluye en esta frecuencia, y que yo quise de alguna manera muy especial terminarlo como si fuera el primer día, pero con dos de los mexicanos para mí más ejemplares de la mitad, de la última mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, impactado y verdaderamente sumergido en un mar de preguntas y cuestionamientos hacia mí, hacia mis conciudadanos, hacia mi país, hacia las jerarquías y hacia el poder, de que dos sobrevivientes que han hecho de la lucha por la verdad, por la dignidad, por la honestidad y por recuperar verdaderamente lo que debe ser el elemento fundamental de la fe, una creencia y una disciplina que se convierten en filosofía y en práctica diaria, como don José Barba y don Saúl Barrales, ex legionarios de Cristo, porque así como en un momento dado Mauro Rodríguez Estrada lo fue, y otras personalidades que nos acompañaron como amigos, como compañeros aquí, el ejemplo de estos hombres ex legionarios de Cristo en su lucha por la búsqueda de la verdad, en el momento que conocimos sus esfuerzos, en el momento que los conocimos en lo personal, marcaron para mí un hito en mi vida personal y en mi vida profesional, viendo cómo era indispensable comprometernos, y compromiso significa poner todo nuestro esfuerzo en lo que hemos decidido, en lo que hemos querido, en lo que pensamos, para llevar a cabo una búsqueda constante porque la verdad se conociera, sin tapujos, sin ambajes, sin dobles mensajes. Y si bien en ellos ha privado algo que admiro muchísimo, una prudencia exquisita, una limpieza de conceptos, una verdadera rectitud, inclusive en la crítica. En mi caso, teniendo un temperamento distinto al de ellos, y una manera también de actuar impulsiva, apasionada, y además una gran carencia de información y de cultura que a ellos les sobra, yo supe que los hombres podíamos coincidir en una búsqueda, sí, una búsqueda eterna de lo que
repito, Mauro Rodríguez llamaba el miedo a la verdad. Entonces para mí es extraordinario, es maravilloso poder cerrar este ciclo con dos de los hombres que más he admirado en mi vida, que ellos lo saben y no lo saben, pero han sido en los últimos años mis grandes maestros en una de las virtudes que menos se practican en México, y que es la honestidad, para saber que esto no es más que un paso más en esta lucha eterna, y que seguirán seguramente otros que vienen un paso atrás apenas, y que van a estar en esa necesidad de enseñarnos a todos los mexicanos que debemos pugnar por acercarnos cuando menos un poco a la exigencia a que se difunda nuestra verdad y la verdad universal. Don José Barba, que ha sido la cabeza notoria de este grupo que se propuso hace muchos años descubrir ante la sociedad mexicana los latrocinios y la perversidad de un gran psicópata, de un hombre perverso, de un narcisista perverso, de un drogadicto, de un abusador sexual, de un gran explotador de hombres y mujeres. Tienen cuando menos 15 años luchando por esto. Y don José ha estado enfermo en los últimos días, nos acompaña haciendo verdaderamente un esfuerzo que yo agradezco en todo lo que cabe, y para no molestarlos en estos interrogatorios a veces tan tediosos que le hacen en la radio, yo voy a leer algunas de las partes de una entrevista que le hicieron para el Universal. Esa entrevista la hizo Emiliano Ruiz Parra, a quien no conozco, pero me parece que nos puede dar una buena introducción al tema que hoy honra, distingue y enriquece y ennoblece este esfuerzo de 28 años. Al regresar del corte, iniciamos con esto. Ya regresamos, y bueno, me gustaría en este momento, doctor, tenemos muchos agradecimientos, y para empezar con las conductoras, es Concha Latapí, Sandra Rull, Verónica Martínez Sentíes, Antonieta Revilla, Terea Viña, Laura Gamis, Fernanda Tapia y bueno, pues Jessica Padilla, su servidor. Y voy a agregar a alguien más, si me lo permiten, sí, claro, que estuvo conmigo durante 2 años, cada sábado. ¿Quién? Que es la doctora Gullis Díaz también. Así. Que estuvo cada sábado. Cada sábados, sábado aquí también. Bueno, pues también a ella agradecemos. Y tenemos en la línea a alguien que quiere también saludarnos. Y seguramente en cuanto lo escuche, doctor, o la escuche, va a saber de quién se trata. Hola, bienvenida. Es bueno. Bienvenido. Bienvenido, perdón, Tengo bienvenido. Dos credenciales muy bien puestas. Bienvenido al último programa de La Moglia, la familia y usted. ¿Ya lo reconoció, doctor? Sí, cómo no. Precisamente voy a decir un adiós a La Moglia, la familia y usted. Con la voz de radioescuchas del ámbito nacional, la tristeza es general, ya que hoy se truncan tus luchas. Las inconformes son muchas, pero no hay nada que hacer. Solamente agradecer a Fórmula en su emisión, que apostaba con razón tu apoyo hacia la mujer. Tu apoyo hacia la mujer lo iniciaste ya hace años, donde con muchos tamaños te lucías en tu quehacer. Sé muy bien, vas a volver en frecuencias de otro tipo, y desde hoy lo anticipo, cuentas con tus conductoras, igualmente productoras, que conforman a tu equipo. Muchas gracias. Y yo quiero agradecerte todos los años que nos acompañaste diariamente con tus décimas iniciando este programa. Es mi hermano Héctor Manuel, a quien les decimos Vale, porque nació el de San Valentín, desde Córdoba, Veracruz. Vale, con mucho cariño, muchas gracias por todo esto. No, hombre, ya sabes, y nos va a estar acompañando donde estemos. Se cierra tu sitio, pero empiezan otros. Así es. Así es. Muchas gracias.
Un abrazo y saludos a todos por allá. Ándale pues. Chao. Bien, entonces decíamos que don José ha estado, nos comentábamos ahorita, afortunadamente yo creo que ya en proceso de recuperación, y yo muy avergonzado por no haberme enterado a tiempo, sino para haber estado muy cerca de usted, pero yo creo que este artículo que a mí me impactó hace 2 semanas revela muchas cosas que don José le ha platicado al público de México, que ha estado en la oportunidad de escucharlo. Pero vale la pena que a raíz de los últimos acontecimientos tenidos por este grupo de valientes y la ignorancia que de ellos ha tenido la jerarquía católica en el país, recordemos algunas cosas, como las que dice aquí don Emiliano Ruiz. Él dice: la noche del martes 25 de enero de 2005, conocí a José Barba en el Sanborns de San Ángel, en la Ciudad de México, donde tomaba café con Saúl Barrales Arellano, ambos del grupo de exlegionarios que habían denunciado los delitos de Marcial Maciel. Para ellos, los acontecimientos se habían precipitado en las últimas semanas después de 8 años de estancamiento. Apenas un par de meses atrás, el Papa Juan Pablo II había ofrecido la más reciente prueba del respaldo incondicional a Maciel. El 26 de noviembre de 2004, en una faraónica misa por sus 60 años como sacerdote, el Papa llamó querido a Maciel, a quien describió como colmado de los dones del Espíritu Santo. La muestra de respaldo papal fue nuevamente devastadora para los denunciantes. No era tampoco la primera vez que recibían de Juan Pablo II y del cardenal Joseph Ratzinger la denegación del acceso a la justicia. El grupo de 8 exlegionarios conformado por José Barba, Arturo Jurado, Alejandro Espinosa, Juan José Vaca, Saúl Barrales, Fernando Pérez Olvera, José Antonio Pérez Olvera y Félix Alarcón, había hecho públicas sus denuncias desde el 23 de febrero de 1997 a través del periódico de Connecticut Hartford Courant. El 17 de octubre de 1998, Barba y Jurado habían presentado ante la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a cargo de Ratzinger, una denuncia canónica que basaba su argumentación legal no en los crímenes de abuso sexual, pues estos prescribían a los 5 años en el derecho de la Iglesia Católica. El caso se basaba en la absolución del cómplice, el delito que perpetra el sacerdote al absolver a las víctimas o cómplices con los que se ha cometido algún pecado. Delito hasta entonces imprescriptible y que ameritaba la excomunión ipso facto. Los legionarios relataban en sus testimonios que Maciel los absolvía del pecado carnal después de haber tenido relaciones sexuales con ellos. Durante años solo les habían respondido con silencio y desdén. Cuando mucho les mandaban a decir un pro nunc, por ahora. El caso estaba detenido y no debían acudir a la prensa. Una rendija se había abierto unas semanas antes de que me encontrara con Barba y Barrales en Sanborns. El 2 de diciembre de 2004, su abogada ante el Vaticano, la canonista austríaca Marta Wegan, ¿se dice Wegan o Vegan? Vegan. Les había dirigido una carta con una sola pregunta: ¿están dispuestos a seguir con el caso? Barba y Jurado, los comandatarios legales del grupo, respondieron que sí. A los pocos días se enterarían de que Ratzinger había nombrado un fiscal ad hoc para investigar el caso Maciel, el cura maltés Charles Scicluna. La señal definitiva llegó el 8 de diciembre. La abogada Vegan acudió a la reunión de la comunidad de habla alemana en Roma, donde se encontró con Ratzinger. Ahora sí, doctora Vegan, vamos a ir al fondo en el caso del padre Maciel, le dijo el cardenal Ratzinger. Unas semanas después, el domingo 23 de enero de 2005, los legionarios de Cristo informaban que Maciel dejaba el cargo de superior general vitalicio de su congregación y en su lugar nombraban al joven mexicano Álvaro Corcuera. Al día siguiente, el lunes 24 de enero, acudí como reportero de la fuente religiosa a un acto de la Universidad Pontificia de México,
en donde el presidente del episcopado mexicano, Guadalupe Martín Rábago, y el obispo Onésimo Cepeda, se apresuraron a elogiar al fundador legionario y a reivindicar su legado. Esa tarde llamé por primera vez al teléfono celular de José Barba. Han querido adelantarse para suavizar el impacto de la noticia de la sujeción de Maciel a un juicio del Vaticano, me dijo, y me invitó al otro día a tomar café. A partir de entonces, aproveché cualquier pretexto para reunirme con Barba. A veces le caía de sorpresa al Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde era profesor, para saludarlo y de ser posible comer con él. Desayunábamos en la Plaza Loreto, donde las charlas se prolongaban hasta el mediodía. Nunca lo tuve como profesor en el aula, pero lo compensé con conversaciones largas sobre literatura, filosofía, historia del cristianismo y la Iglesia Católica Mexicana, que era mi tema de trabajo periodístico. Tras el desayuno, tomábamos un taxi a las librerías de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, donde continuaban las charlas y recomendaciones de libros. En una ocasión nos topamos un clásico de Félix López de Vega. Es lo que nosotros queremos, castigo sin venganza, me dijo, señalando el título del ejemplar. Barba no solo ejercía una poderosa atracción intelectual, me impresionaba la serenidad y el sentido del humor con el que encaraba su batalla. A pesar de sus gruesos lentes, sus ojos azules nunca perdían la vivacidad del filósofo. De baja estatura y nariz de d'Artagnan, Barba mantuvo siempre una elegancia sobria, corbatas de cashmere, abrigos largos, una boina para cubrir su calvicie. La suya era una tenacidad alegre, de hombre que a los 60 años ha elegido una lucha para el resto de su vida. La noche del 30 de enero de 2008 lo llamé para darle una noticia. Marcial Maciel había muerto. Le entristeció saber que su victimario se marchaba sin ser sujeto a un proceso. Un par de meses después lo busqué para contarle que dejaba el periodismo diario y recobraría mi vida de estudiante de literatura. Él me recomendó leer La vida intelectual del padre Sertillange, un libro que le recomendaba al intelectual en ciernes que nunca perdiera de vista que el pensamiento se desarrolla mejor en comunidad que en solitario. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Ya estamos de regreso, doctor, y bueno, pues nos fuimos al corte con esta breve introducción porque yo tuve la fortuna de leer todo el artículo sobre, bueno, esto que nos estaba compartiendo, y la verdad sí es extenso. Ojalá pudiéramos tener varias horas para poder leerlo y para poder comprender un poco acerca de este tema. Quienes no lo conocen, bueno, pues es el momento de acercarse a esto y, como usted lo dijo, un programa que termine con la verdad. Hay un subtítulo, aquí me voy a saltar algunos párrafos de las conversaciones del autor de este artículo con el doctor Barba, y hay una parte para continuar que dice: vestido de sotana negra, José Barba participó del culto a Marcial Maciel durante 13 años. Fue su víctima y su cómplice, y en su favor cometió perjurio en la inmejorable oportunidad que en 1957 le dio el Vaticano para denunciar al hombre que era al mismo tiempo el abusador de su cuerpo y el modelo de su alma. Habrían de transcurrir 4 décadas para que Barba se decidiera a incriminarlo y 53 años para que su acusación se admitiera como la verdad histórica. Pero acaso la confrontación era inevitable porque difícilmente dos personalidades han sido tan divergentes. Maciel fue el maestro y amo de las sombras, mientras que José Barba ha sido en nuestros días un digno representante del siglo de las luces. Ahí me voy a quedar porque son descripciones interesantísimas y esto lo vamos a subir a la página si nos autorizan para que el público lo lea completo, porque de veras a mí me impactó el artículo por no solamente el contenido, sino por el afecto y el reconocimiento y la admiración que el autor tiene hacia usted. Pero, don José, yo quisiera que llegáramos a esta parte cuando se presenta, coincidiendo con la visita de Joseph Ratzinger, ya en su jerarquía del Papa Benedicto XVI a nuestro país, y se presenta un libro extraordinario de 3 hombres, uno de ellos don José Barba, que también hemos admirado, uno de ellos por su valor,
porque descubre y abre al público una cloaca, don Alberto Atié, a quien saludamos con mucho afecto donde esté, y el doctor Fernando González, que ha hecho verdaderamente una investigación acuciosísima de muchísimas de las acciones de este sujeto, de este perverso, de este criminal, Marcial Maciel. Este libro, La voluntad de no saber, lo que sí se conocía sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1944, y que fue prologado por otro admirado escritor que escribe sobre los temas de la historia de la Iglesia y la relación de la Iglesia con el Estado, Bernardo Barranco, que publica Grijalbo, pero que en su momento pensábamos que iba a tener una acogida por parte de su santidad, y que a pesar de no estar aparentemente, y esto es una actitud muy hipócrita de la Arquidiócesis de México, de no estar aceptados como dentro de la temática que iba a ser tratada por el pontífice, pero yo honestamente creí que a última hora, como ha pasado en otros países del mundo, ustedes iban a ser escuchados con respeto, escuchados con toda la dignidad que merecen ser escuchados por el Santo Papa, cosa que no sucedió, poniendo relativamente en un predicamento y verdaderamente sometiendo a un juicio que debe ser muy vergonzoso, a un juicio moral, a la jerarquía máxima de la Iglesia Católica en México. ¿Qué ha pasado, don José? ¿Cómo van las cosas, don Saúl? Buenas tardes. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, doctor Lamoglia. Personalmente y a nombre del grupo de mis compañeros, especialmente al doctor Jurado, que ha sido comandatario, quiero agradecerle esta invitación muy significativa para nosotros, puesto que ha escogido usted que sea precisamente en esta última reunión, en este último encuentro de su trabajo en esta estación de Radio Fórmula, cuando usted nos invita. Usted ha desempeñado un trabajo muy serio, muy profesional durante muchos años en la labor de lo que viene aquí a tratarse en este libro, La voluntad de no saber la verdad. El cardenal Ratzinger escribió una encíclica, una carta encíclica sobre la verdad en la caridad, Veritas in Caritate. Nosotros hemos echado de menos esto en el caso nuestro, y vemos que han sido en muchas ocasiones los laicos los que han tenido que tomar la iniciativa para revelar. La palabra aletheia en griego significa literalmente aletheia, es decir, verdad, significa desocultamiento. Y usted, como psicólogo profesional, durante muchos años se ha dedicado al desocultamiento. Cualquiera que haya leído a Freud sabe lo que estamos diciendo con esto, y en el caso de su trabajo como hombre de medios y preocupado por la situación social, ha coincidido con nosotros en esta preocupación de revelar, de sacar lo que estaba oculto. Además, es contrastante la posición de usted desde el principio, porque debo recordar que fue usted de los poquísimos que quiso escucharnos en su programa, junto con algunas personas de los medios, como Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, Denis Merker, que trabaja en esta casa también, Salvador Guerrero Chiprés, y otras personas que son muy de tomar en cuenta, como Carmen Aristegui, Javier Solórzano. Se preocupó de escucharnos cuando la actitud del episcopado era completamente contraria. Nosotros primero habíamos acudido a altas personalidades de la Iglesia que lo más que nos decían era dejar esto en manos de Dios. Concretamente, debo mencionar a Marcelino González Hernández, que era entonces obispo auxiliar de la arquidiócesis, al que yo me acerqué en el jardín de la iglesia griega de San Basilio, precisamente el día 6 de mayo de 1999, cuando hubo un encuentro plurirreligioso para rezar por la paz en los Balcanes. Hablé con él cerca de una hora, me atendió después de hablar con el archimandrita, y me volvió a decir que había que dejar todo en las manos de Dios. Yo le dije que por qué no se destruía, si estaba de acuerdo, el derecho canónico, y no tenía sentido si lo íbamos a dejar todo en las manos de Dios, que se abrían las cárceles y se disolvían los códigos. Ante eso, dándose cuenta de que no estaba hablando con un chico de catecismo, porque
Ese es un defecto que tienen los eclesiásticos, que piensan que todo mundo es un fiel seminarista toda su vida y que no es un hombre pensante, porque dentro de la iglesia se ha reprimido mucho tiempo el pensamiento y cuando la gente empieza a pensar le dicen que se calle. Concretamente, Mauro Rodríguez Estrada me contó una anécdota que otro día le contaré a usted sobre este caso. Entonces, lo que hemos encontrado es que los laicos se interesaron mucho más en escuchar, y si no hubiera sido por los medios de Estados Unidos, de México, en ese orden, de España, de Italia, de Inglaterra, nosotros no habríamos podido levantar la voz ante una iglesia que solamente ha cedido, y lo tengo que decir enfáticamente, a pesar de lo que esté diciendo recientemente en el número último de Milenio Semanal, el que fue aquí nuncio Justo Muyor García, que está diciendo yo entregué a Marcial Maciel, y se contradice en sus propios testimonios, pero además miente concretamente acerca de mí, de lo que nosotros tratamos, que él nunca nos asesoró en nada. Ya después diré que él incluso escribió una carta para que la firmara Antonio Roqueñí, que yo traje a México, etcétera. Pero hemos encontrado una constante, no digo histórica, porque ha habido hombres de gran valentía en la iglesia y los admiramos y han sido modelos nuestros. Ahí se habla concretamente de lo que significa para mí John Henry Newman, por ejemplo. Entonces hemos encontrado grandes valores, pero si algo hemos visto y se ha manifestado en la visita del Papa es lo que yo mismo dije en el manifiesto que escribí al Papa y que se publicó en la jornada del 24 del mes pasado. Tenemos un episcopado timorato y servil. Se manifestó en la cobardía de decir por medio de Federico Lombardi que no nos conocían, que no habían solicitado un encuentro con el Papa, por ejemplo, porque no nos conocían. Entonces, de verdad hace falta tomar a la población y a los oyentes mexicanos como muy menores de edad para hacer creer que de verdad ellos son pastores. Con pastores como estos ya no hacen falta lobos. Esto es clarísimo. Entonces, nosotros tenemos mucho más que agradecer a aquellas personas laicas de buena voluntad que internacionalmente han hecho presión bajo la cual finalmente el Vaticano ha tenido que tomar cartas en el asunto. Si no hubiera sido así, por ese clamor universal, Marcial Maciel estaría todavía en camino a los altares si es que no lo hubieran acelerado para que se emparejara con la beatificación de Juan Pablo II. Tengo aquí este libro apenas recientemente traducido por una amiga, editado por una amiga, de Geoffrey Robertson, que es asesor de la reina de Inglaterra, el caso del Papa, obligación del Vaticano de rendir cuentas por abusos contra los derechos humanos. Es un libro que recomiendo seriamente. Yo lo traje de Canadá hace más de un año y que pone las cartas clarísimamente sobre la mesa para las personas de buena voluntad que desapasionadamente quieran considerar la situación. Aquí la consigna ha sido últimamente preservar a cualquier precio, mintiendo incluso, la figura, primero de Juan Pablo II y después la responsabilidad moral de Benedicto XVI. Benedicto XVI, en efecto, finalmente tomó cartas en el asunto a partir de diciembre del 2004, pero solamente después de mucha presión. Y él no dijo la verdad cuando le respondió a Peter Sewald, el periodista alemán, en esa última entrevista que tuvo para el tercer tomo de entrevistas, La Luz del Mundo, diciendo que él no se había informado de manera concreta, sino aproximadamente hasta el año 2002, cuando él salió a nuestro encuentro, cuando salíamos del Palazzo del Santo Oficio, precisamente el día en que a su subsecretario le habíamos entregado la demanda. Al año siguiente, según el testimonio que creemos y del cual sabe el primo del obispo Talavera que lo llevó a Roma, la carta que llevó de Alberto Atié, le había respondido que no podías, que era muy delicado y no se podía hacer nada porque el padre Maciel era muy amigo del Papa, había llevado muchos bienes y vocaciones a la iglesia. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Perdón, vamos a comerciales y seguimos platicando.
Agradecemos a nuestros invitados, el profesor Saúl Barrales y el doctor José Barba, con los cuales estamos platicando en este último programa, y vaya que cierre de La Moglia a la Familia. Y usted, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, continuamos porque estábamos hablando aquí en corto, como dicen, sobre el hecho de que este último libro, La voluntad de no saber, que tiene un eco de Foucault sobre la voluntad de saber. Usted recuerda como sus pacientes tienen voluntad de saber sin saber que saben, y hay un diálogo, el Teeteto de Platón, en donde se presentan jaulas hipotéticas del hombre que quiere agarrar unos pájaros que tiene dentro, pero no los tiene verdaderamente hasta que los agarra, como decimos en México, porque una cosa es tenerlo y otra cosa es poseerlo netamente. Entonces ahí se adelanta muchísimo a la teoría del psicoanálisis de Freud. Pero aquí volvemos a que la Iglesia, a diferencia del que quiere encontrar la verdad con dificultad de su subconsciente, la Iglesia es sumamente consciente. Muchos elementos, al decir Iglesia estamos diciendo la Iglesia que no ha sido accountable, responsable, que no ha querido. Y lo importante de este libro es que pone de manifiesto en 3 etapas documentos muy claves. El doctor Fernando González, que ha escrito ya 3 libros acerca del tema, particularmente 2, La Iglesia del Silencio, y antes sobre Marcial Maciel. Entonces, él se encarga especialmente de 1944 hasta 1962. Todos los documentos, todas las intrigas, todo el cross-reference que se encuentra a veces de un dicasterio a otro, incluido, por ejemplo, el archivo de una nunciatura en España, las cartas que se envían desde México, que estaban enviadas por el cardenal Darío Miranda, por ejemplo, que constaban en los archivos vaticanos desde el año 54 y 55, con acusaciones muy graves contra Marcial Maciel, más otras que luego salen del Departamento de Estado en un momento dado. Tenían toda la información, y sin embargo llega un momento en que los amigos de Maciel, a los que él supo sobornar de diversas maneras, lo sacan. Le sacan las castañas del fuego, y él sale adelante con una genialidad oscura, perversa, porque la gente tiene que saber que el carisma no solamente es negativo. El problema que ahora tiene la Iglesia con la Legión de Cristo es que el principio del bonum es diffusivum sui, el bien se difunde por naturaleza, tiene su contraparte, el mal se difunde por naturaleza, y a veces el mal es tan continuado que encontramos nosotros la figura, el fantasma de Maciel, que está persiguiendo nada menos que a 2 papas, que está persiguiendo a parte de la sociedad. Entonces, este libro tiene esa primera parte que revela, que desentraña el doctor Fernando González con gran capacidad de investigador. Él es investigador de la UNAM y es además psicoanalista por la Sorbona, y esta segunda parte de Alberto Atié, que para mí constituye un drama, porque es el drama del sacerdote que por salvar a otro sacerdote termina alejándose de su propio sacerdocio. Tenemos a Juan Manuel Fernández Amenábar, ex legionario de Cristo, compañero nuestro, que se había separado de la Iglesia y que ya estando muy enfermo, una amiga al que le pide que hable con Alberto Atié. Alberto Atié, con mucha unción espiritual, se acerca, lo rescata nuevamente para la Iglesia, y cuando se da cuenta de todo lo que le dice y que va a concordar con lo que nosotros le vamos a decir, y él quiere llevar el caso por la verdad y la justicia al Vaticano, se encuentra en diversas instancias de pretendida persuasión y rechazo para que se calle. Incluso lo mandan con un cardenal vietnamita que había estado en prisión. Por coincidencia, la propia doctora Marta Bengan me lo puso también a mí como ejemplo de sumisión, y él le dice que acepte y que se calle y que se someta, pero la fuerza de búsqueda de la verdad y el conocimiento de que por esa vía no se va a lograr, porque hay una conspiración. Es evidente que la conspiración no fue nuestra, al contrario,
fue de eclesiásticos, y esto es lo que se está tratando. Hay un modus operandi dentro de la Iglesia, no en todos. Por ejemplo, el cardenal Carlo Maria Martini, cuando se retiró a Belén, después de haber estado como arzobispo de Milán, él dijo: yo sueño con una iglesia de la pobreza, sueño con una iglesia de la verdad. Y al final él tuvo que hacer una declaración de que ya no podía seguir soñando en esa iglesia. ¿Comprende? Entonces era la voz que faltaba, pero con la autoridad de un pontífice elegido. El último capítulo del libro Los secretos del Vaticano de Corrado Auguías termina precisamente con las palabras del cardenal. Yo mismo, cuando él estaba en Belén, antes, cuando se acercaba la muerte del Papa, yo había pensado ir a hablar con él a Israel y decirle todo lo que sabíamos, porque si él llegaba Papa, ya iba a ser muy difícil que tuviéramos acceso a él. Entonces, todos estos documentos tienen mucho. Este perdono, pero pido justicia, se presta a la creación de un verdadero drama teatral. Tiene todos los elementos para un drama que luego se difunde. Y este drama, sin ninguna compasión humana, es atacado precisamente por Mario Ángel Flores recientemente en una carta que puso en contra de Alberto Atié, diciendo que es mentira lo que él dijo cuando el profesor Barrales, primo del obispo que llevó la carta a Ratzinger, lo supo de él mismo también. Además, ¿qué interés tenía Alberto Atié de levantar un falso testimonio contra Ratzinger? ¿Qué interés tenía yo o tengo yo de levantar un falso testimonio contra el cardenal Ratzinger, por ejemplo? ¿Comprende? ¿Y qué interés tengo yo en levantar un falso testimonio contra Justo Muyor García, que me recibió en 2 días 3 veces en la Academia Pontificia de la que él era presidente? Llegué a las 10 de la mañana. Me dijeron de parte de él que volviera a las 12. Me recibió de 12 a 1. En octubre, hacia el 13 de octubre del año 2002, me pidió que volviera a las 5 de la tarde. Cuando yo le conté todo lo que había que contar, y él se interesaba, y en un momento dado me dijo tal cual: o yo no sé nada de los hombres, o usted es un gran actor, o usted está diciendo la verdad. Y yo creo que usted está diciendo la verdad. Y le dije: estoy diciendo la verdad. El que ha manifestado que no está diciendo la verdad es él, porque él dice: yo nunca los asesoré. Y esa misma tarde, ya cuando estaba oscureciendo, cerca de las 6, oscurecido en Roma, él me dijo: llámeme usted mañana, a eso de las 10. Lo llamé y me dijo: véngase de inmediatamente. En esa reunión yo le dije: ¿qué haría un buen caballero en la corte del rey si supiera que un mal caballero estaba traicionando al rey? Se sonrió enigmáticamente y se calló, pero me pidió que fuera al día siguiente. ¿Y qué me entregó al día siguiente? Me entregó una carta en el formato italiano, que es entre carta y oficio, escrita por él, dirigida a Stanislao Diwis, secretario particular del Papa, para que la firmara, no él, para que yo la llevara, la trajera a México y se la entregara a Antonio Roqueñi. Antonio Roqueñi le añadió 2 pequeños párrafos diciendo exactamente por qué la dirigía, aunque ya en el primer párrafo Justo Muyor García decía algo semejante, pero al final él declaraba su personalidad jurídica. Había sido juez eclesiástico durante 21 años, había sido echado fuera de su puesto por habernos apoyado por la presión que le hacía el cardenal Norberto Rivera. Después dice en qué comisiones había trabajado. Era un hombre digno, había entrado al sacerdocio a los 26 años siendo ya abogado, era civilista, penalista y doctor en derecho canónico, y amaba la verdad. Yo lo conocí solo después de haberlo escuchado una vez manejando por Insurgentes, y dije yo: ¿quién es este sacerdote valiente que hablaba con el que tenía la estación entonces Radio Red, ¿no? Gutiérrez Vivo, y que tenía un programa también por la noche? Y dije: pero qué hombre tan valiente, cómo se expresa. Cuando lo conocí, y ahora tengo que decir que honro mucho su memoria, que debería haber muchos hombres como él dentro de la Iglesia. Hace apenas 3 días nos encontramos aquí con una persona, un sacerdote que había tenido algún programa, y nos dijo:
que Alberto tenía que haberse quedado dentro de la iglesia porque habría hecho mucho más bien quedándose. Yo no estoy de acuerdo, Alberto no está de acuerdo, y cuando yo le hablé del cardenal Norberto Rivera, que sin prueba alguna nos había atacado diciendo: ¿cuánto dinero te han ofrecido a ti, Salvador Guerrero, para que escribas estos artículos? O sea, que nosotros hubiéramos ofrecido dinero. La respuesta de este sacerdote fue: bueno, es que a veces lo que falta es escuchar. Yo le pregunto, ¿está hablando con niños? ¿Qué se puede acusar a alguien de haber robado un banco o haber matado a una persona? Simplemente lo que hace falta es escuchar. Lo que hace falta es tener unos principios elementales de amor a la verdad y la justicia, que no se debe acusar a nadie si no es cierto. ¿Qué es eso de no escuchar? Entonces uno tiene que acercarse, como han querido los obispos sugerir, que no nos conocen porque según ellos no nos acercamos a ellos, nos acercamos a los medios, cuando en realidad primero nos acercamos a ellos, no nos escucharon y entonces acudimos a los medios, que es la manera actual. Y puesto que hay una extensión de la iglesia, según la carta del apóstol Santiago, hay que ir con el hermano, reconvenirlo, pedirle Doctor, que cambie. perdón que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Así es, ya regresamos y te invitamos a que participes con nosotros a través de Facebook y por medio de las líneas telefónicas. Nuestros invitados el día de hoy, el doctor José Barba y el profesor Saúl Barrales. Doctor, me gustaría que nos diera el título del libro, dónde podemos encontrarlo, que es parte del trabajo que usted ha venido haciendo en los últimos meses. Bien, este libro se titula La voluntad de no saber, jugando con una referencia de Foucault de la voluntad de saber. El subtítulo es Lo que sí se conocía sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1994 hasta la fecha en realidad. El prólogo lo escribe, como ha dicho el doctor Bernardo Barranco, y fue publicado en el mes pasado por la editorial Random House Grijalbo Mondadori. Se publicaron alrededor de 10.000 ejemplares que se están vendiendo rápidamente. Creo que hay mucho interés y hay una página además que contiene los documentos. Se pensó si se pondría un disco con cada libro, era más tardada la producción y era más fácil simplemente subirlo a un blog o a un sitio. Entonces está en www.lavoluntadenosaber.com. Quienes quieran ver los documentos los encontrarán. Por ejemplo, el que aparece en la portada, que es de la Sacra Congregazione dei Religiosi con el número de protocolo, y es del año 56, y ya desde el principio aparece la acusación reconocida por esta congregación del Vaticano, este dicasterio, en el cual se menciona la morfinomanía, la adicción a la morfina por parte de Marcial Maciel. Entonces, dije que tiene otras partes. Sí. La segunda parte la escribe el profesor Alberto Atié y tiene un dinamismo dramático muy grande que es digno, les decía hace rato, de ser llevado a una escena dramática. Incluso yo me he sentido tentado y quizá algún día lo haga. La tercera parte, titulada Ni verdad ni caridad, punto, ni justicia, tiene esta intención, hacer ver que no ha habido esa voluntad de encontrar la verdad o de reconocerla públicamente. Y por supuesto no ha habido caridad y por supuesto tampoco ha habido justicia. Esta tercera parte contiene los documentos de los que mis compañeros que presentaron la demanda y que firmaron la carta que su servidor escribió y se publicó en Milenio el 8 de diciembre del año 1997, sí, que el profesor y yo entregamos el lunes o martes 13 de enero de 1998 al nuncio Justo Muyor García, quien, como dije, ofreció entregarla en las manos del Santo Padre. Él ahora desmiente eso, dice que él dijo que no podía hacer nada porque ya se había publicado antes. Él nada más nos regañó al teléfono, volvió a regañarme el día lunes 6 de julio del mismo año 98 e incluso me instó
a que le dijera si estaba grabando la conversación, cuando en realidad quien la estaba grabando era él o alguien de su lado, porque cuando yo llamé y contestó una religiosa, me dijo, sí, ya teníamos la cita desde el viernes, entonces, la cita telefónica. Entonces me dice, muy bien, y entonces yo tengo el teléfono al oído, y en cuanto se acerca alguien, yo digo, buenas tardes, y dice el del otro lado, un attimo en italiano, es decir, un segundo en italiano. Entonces yo espero, ¿y qué es lo que oigo a continuación? Mi propia voz que dice buenas tardes, lo cual demuestra que la grabación se estaba haciendo allá. Sin embargo, como unos 7 minutos después de comenzada la conversación, que dura aproximadamente 22-23, me culmina Justo Muyor García a que yo le diga si yo estoy grabando la conversación. Este es el mejor estilo de un eclesiástico que tiene corrupción, porque un cristiano dice mi lenguaje es sí, sí o no, no, como enseña el Evangelio. Entonces hemos encontrado cosas serias. Esta sección tiene, rápidamente lo leo, un pequeño texto de Carl Jung, que también es uno de sus libros. Sí. ¿Sabe cómo tortura? ¿Sabes cómo tortura el demonio a las almas en el infierno? Cuando le dije que no, él respondió, haciéndolas esperar. Y con eso se fue. Entonces, presento este epígrafe porque me recuerda que en mi época romana, Tadeusz Brezza, un miembro del cuerpo diplomático de Polonia ante Italia, se reía de los diplomáticos que eran impacientes cuando el Vaticano no atendía sus negocios. Y les decía, es que ustedes no entienden que nosotros vivimos en la temporalidad, el Vaticano vive en la eternidad. Bueno, de esto voy presentando el hecho de que en los dos planos, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre, el Vaticano, cuando le interesa, se mueve a la ciudad del hombre. De hecho, está entre ambas aguas, pero hace esperar, porque nosotros somos fieles y somos súbditos, puesto que es la única monarquía absoluta existente, y el pro forma es que somos ciudadanos de unos países que luego no saben defender nuestros intereses, sobre todo cuando hay una visita del Papa y no hay que to rock the boat, como dicen en inglés, mover la barca. Entonces ellos pueden saber perfectamente. Hay personas del gobierno que nos conocen directamente. Cuando se murió el senador Conchello, yo me di un baño y fui esa tarde a ir como simpatizante a ofrecer condolencias. Y ahí estaba el actual presidente. Cuando entré me sorprendió, porque yo no sabía que me conocía. Me dijo, muchas gracias, doctor Barba, por venir. O sea, sí saben quiénes somos. No es su función, desde luego, pero sí hay una agencia de gobierno mexicano que se encarga de los asuntos eclesiásticos, y somos ciudadanos. Entonces, mientras nosotros somos ciudadanos, fieles súbditos, la Iglesia es Iglesia, Santa Sede, Estado Vaticano. Y entre eso, así como digo, de las máscaras de Eugene O'Neill en Grey Dot Brown, la Iglesia nos marea en ocasiones. Nosotros vamos a buscar a la Madre a que nos escuche, y fuimos de buena fe. De verdad, don Antonio Roqueñí nos persuadió de que valía la pena. Él al final se fue dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces aquí presento los documentos que prueban desde diciembre del 97, octubre del 98 y posteriormente, y a los que no se hizo caso. Pero está detallado mes tras mes las visitas que hicimos y que yo siempre que podía hacía con nuestra abogada. La abogada, cuando le dije un día sobre la temporalidad, dio un taconazo en su estudio, un palazzo del siglo XV, y me dijo, yo trabajo para Dios. Bueno, entonces ya con eso estaba manifestándose Martha Vegan, que estaba viendo los intereses del Vaticano más que nuestros propios intereses. Ella me dijo el año 99, y se lo dijo al doctor Jurado también, que era mejor que 8 hombres inocentes sufrieran injusticia y no que miles de católicos perdieran la fe. Yo creí al principio, porque ella lo repitió por lo menos 3 veces, en varias ocasiones, que ella lo decía como algo de su propia cosecha. Con el tiempo llegué a sospechar, y no puedo decir otra cosa sino lo que pienso, que venía desde más arriba de ella, porque ella por profesión tenía la obligación de defender al inocente contra el culpable, no simplemente de decir, prejuzgando, que era mejor que 8 hombres inocentes sufrieran injusticia. Eso tenía que haber
sido suficiente para que renunciara a su carrera. Yo creo que venía de más arriba. No puedo asegurarlo. Lo que sí puedo asegurar es que en mi conciencia creo que venía de más arriba y que significaba una autoridad sobre ella. Ella es una de las 130 personas, 12 mujeres y el resto hombres, que están autorizados para litigar ante el Vaticano. Si ella en un momento dado tomara muy a pecho nuestros intereses y presionar o quisiera presionar, perdería su trabajo. Ella me dijo: nunca dan recibo de nada. Nosotros no tenemos recibo, nosotros no podemos probar con un documento que mandamos la carta a Stanislao Diewitz, porque aunque la mandé de la posta italiana, porque la posta vaticana no quisieron recibirla, y del 1,5 kilos de documentos notariados en diversos lugares, los mandé en diciembre del 98, nunca recibimos ningún acuse de recibo. O sea, es lo que ellos quieran hacer y como ellos quieran manejar las reglas. Incluso yo puedo tratar de defender aquello en lo que me dicen que estoy equivocado, con respecto a las cláusulas que se cambiaron. La doctora Marta Vega me escribió el mes pasado una muy dura nota por correo electrónico que no he contestado todavía. Hay cosas que tienen que meditarse, cada palabra, lo que se dice, diciendo que yo había creado una rebelión contra nuestro padre Benedicto XVI. Y dice que yo interpreté mal, puesto que el cambio que hizo el Papa era más a favor nuestro. En realidad, Sandro Magister, que es un vaticanólogo muy conocido, desde agosto del 2001, que fue cuando se modificó el derecho canónico y se aplicó retroactivamente para Marcial Maciel, me escribió diciendo: ¿cómo piensan ustedes ganar el caso después de esta modificación? Fíjese, una modificación era que en lugar de 5 años de prescripción, se añadían 10 después de la mayoría de edad, y al año siguiente se añadieron otros 10, o sea que son 20 años después de cumplir la mayoría de edad. Nosotros ya estábamos más allá del bien y del mal en ese sentido, ¿comprende? Entonces, ¿dónde estaba el beneficio? Yo creo que esto tiene que ser llevado a una corte internacional, tal como Geoffrey Robertson lo está diciendo en Inglaterra, tal como algunas personas lo están llevando a la Corte de la Haya. No significa animosidad, significa que nadie está por encima de la verdad y nadie está por encima de la ley. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Gracias a todos los que se comunican a través de Facebook. Ya regresamos. Ya regresamos. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos escriben a través de Facebook. Doctor, no vamos a terminar de leer todos los mensajes, pero también queremos agradecer a nuestra casa Radio Fórmula. 18 años, doctor, para mí 2 meses con usted que han sido de verdad maravillosos. Y bueno, pues tenemos aquí en cabina licenciado Arturo González, a Carlos Marroquín y también a la licenciada Alejandra Buitrón, que quieren venir a despedirlo como se debe. Muchas gracias. Gracias. Doctor, hemos querido estar aquí con usted. Lo más fácil era haberle escrito un mensajito y que lo leyera nuestra compañera aquí al aire o en Facebook o tuitear o lo que fuere, pero yo creo que la ocasión amerita que estemos aquí para patentizar varias cosas. La primera, que en lo personal como comunicador de muchos años le expreso una gran admiración. Muchísimas. La segunda, que como empresa de comunicación importante en el país, soy portavoz de nuestro agradecimiento como empresa importante de comunicación por tantos años que ha brindado usted de su trabajo profesional entero, complejo, muy difícil, pero siempre profesional en los micrófonos de Radio Fórmula y también de Telefórmula. Es menester decir que usted es una figura iconográfica de los medios de comunicación, que su aportación a los micrófonos, no digo de Radio Fórmula ni de Telefórmula, sino de la radio en el país, ha sido sustancial para el manejo de temas que son de suyo muy complejos, pero que tratados en sus espacios son claramente entendibles y constituyen un mensaje permanente de entendimiento, de claridad, de una vinculación muy clara con el auditorio, que sin duda la ha seguido durante tantos años y que estará pendiente de donde vaya usted a aterrizar, porque yo lo he dicho y lo digo ahora muy claramente, el doctor Lamoglia tendrá mucho que decir a través de las ondas hercianas de aquí para adelante. Es un agradecimiento institucional, pero también cargado de emoción,
un poco por mi postura personal de admiración, que ya le he expresado muchísimas veces a usted, pero también muy objetiva, porque no se puede decir otra cosa de un hombre como usted, doctor. Aquí está parte del equipo que me acompaña día tras día en las labores azarosas de dirigir Telefórmula y todas estas instalaciones que se encuentran en Avenida Universidad, y quisimos estar con usted en este momento tan especial. Entonces los agradezco muchísimo, porque realmente yo me siento como en mi casa, sobre todo en este estudio, porque un año antes de que se trasladaran algunos equipos de Radio Fórmula para acá, en un afán de buscar cierta movilidad y comodidad, entre comillas, nos tocó venir al equipo y a mí un año antes que todos los demás a esta cabina precisamente. También tuvimos la primera oficina cuando se construyó el edificio de las oficinas. Entonces, esto que ha sido nuestra casa pues es algo inolvidable, es algo que hay que agradecer profundamente. Yo le debo a Radio Fórmula, entre otras cosas, la estabilidad en muchos sentidos de la familia en los últimos años, y la posibilidad de convivir no solamente con el auditorio, no solamente con los invitados, que son mis amigos, que han sido muchos de ellos colaboradores míos un tiempo, verlos formarse y todo, sino también tener la gran oportunidad de que mis hijos me acompañen en algunos programas. Es lo que vemos y constatamos ahora, ¿verdad? Y yo me siento muy orgulloso de poder ver que esa búsqueda de la verdad, como decía Mauro Rodríguez Estrada, como dicen el doctor Barba, como dice don Saúl, y como lo hemos estado manifestando, pues pueda dejarse también como una huella y como un principio de vida y como un sentido de la vida dentro de lo que es una familia mexicana común y corriente. Y esa oportunidad lo he tenido gracias a otra familia, la familia Azcárraga, que nos ha permitido estar aquí, y que, como yo lo decía don Rogelio, a raíz de los 80 años de la estación, que mi familia y yo le estábamos profundamente agradecidos. Y Grupo Fórmula le está usted también muy, muy agradecido por estos 18 años de vida fecunda al frente del micrófono, que ha sido un periodo de grandes aportaciones, y pues soy muy, muy humilde portador de esta emoción y esta sensación de veras un profundo agradecimiento. Lo hablé ayer con mis jefes y les dije, voy a estar con el doctor Lamoglia en el último programa en vivo, porque hay que decir que lo tendremos un mes más todavía en participaciones grabadas con lo mejor de Lamoglia, y resumirlo en un mes pues es un poco complicado, pero lo vamos a hacer como un esfuerzo y un homenaje a estos tantos años que usted ha participado con nosotros. No es un lugar común, pero realmente yo le escuchaba desde hace muchos años, porque soy un hombre de medios y porque entiendo mucho de este trabajo y entiendo mucho de la dinámica de los propios medios de comunicación en México, y sé de muchos ciclos que se cierran y también de muchos que se abren, y al margen de todo esto quiero decirle que usted siempre podrá considerar esta como su casa. Muchas gracias. Yo así lo sé, así lo siento, y nos vamos a encontrar en el camino. Seguro que sí. Muchas felicidades, gracias por todo, doctor Lamoglia, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchos años de vida fecunda, profesional y periodística por delante. Sí, hemos agradecido ya en 2 o 3 ocasiones en estos últimos días al licenciado Arturo González, a don Carlos Marroquín, que está ahora muy anda por ahí escondido porque no le gusta hablar en los micrófonos. La sonrisa y la disposición de oírnos, de atendernos. No conocía yo nuestra directora administrativa, Alejandra Sánchez. Hay un equipo nuevo en la actualidad aquí en la estación, a don Efraín Huerta, al licenciado Pedro Calderón, a toda la gente que nos orientó, nos escuchó, nos comprendió en estas últimas instancias, y de los cuales vamos a guardar un recuerdo maravilloso y una gratitud eterna. Doctor, igual de nosotros hacia usted. Perdón. No les quito más el micrófono porque no, pues por sigan con ese programa que es en muchos sentidos especial. Muchas gracias por todo, doctor Lamoglia, y mucho éxito.
Gracias al licenciado Arturo. Gracias. Hasta luego. Y nosotros también queremos agradecer a algunos de nuestros invitados, como el doctor Bernardo Tanur, el doctor Enrique Azuara, Tere Rull, el doctor Arturo Miranda, la doctora Leticia Belmont, Mauro Rodríguez Estrada, Gregorio, el doctor David Barrios, Carla Barrios, Jorge Luis González, Alma Hernández, tanta gente que estuvo aquí en la cabina como invitada, como Gaby Vargas, Julieta Lujambio, Yaela La Triste. ¿Qué recuerda, doctor? Doctor Miguel Ángel también, la doctora Olivia Atena, Marta Curi, Marta Chapa, Malú Micher, Geraldine, Guadalupe Loaesa, Laura Esquivel, Janet Arceo también, quien ayer se puso en contacto con nosotros a través de un mensaje, Denis Merker, Enrique Campos, pues Tonatiu y Mariana Trujillo, Balam, que está aquí presente también, Roger Martínez, la doctora también, Cristi, que siempre estaba acá con nosotros, Mariana Trujillo, Diana Lamoglia, que siempre se me olvidaba, Diana Lamoglia, Maribel Lamoglia, la doctora Cristina, y bueno, pues también se hace presentes los mariachis. Pero no nos va a dar tiempo de... Y ahora sí, con la luna de plata, y nací con alma de pirata. Yo he nacido rumbero, jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, rinconcito donde hacen ruido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabes reír y cantar. Diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día a tus playas lejanas tendré Muchas gracias. No sé dónde salieron, pero a quien nos haya traído, muy agradecidos. Y el pastel también. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos. Gracias a todos los que nos han escrito en el Facebook. No podemos leer los mensajes, doctor, porque el tiempo ya se nos va y no quiero de verdad dejar ningún nombre, pero de verdad los estamos leyendo fuera del aire, y también a todos nuestros colaboradores, y a todo el equipo de producción. Rosas, que nos trajeron un pastel como siempre de la Vasca, nuestros amigos, que nosotros rompemos la dieta cada vez que nos ven. Balam, ¿tú qué alcanzas a leer? ¿Qué dice el pastelito? Sí, que se ve que delicioso. nos hizo favor de traernos el mariachi, ya nos dimos cuenta, y también al cantante, muchísimas gracias. ¿Qué dice el pastel? Dice doctor Lamoglia, la familia y usted, gracias. Muchas gracias. Cómanme, dice. Cómanme, que está bueno. Que estoy muy rico. Sí. Y seguimos con nuestros invitados, el profesor Saúl Barrales y el doctor José Barba. Estado interrumpiendo a pesar del esfuerzo que hizo usted por venir. No, es una honra, es lo menos que podíamos hacer después de tanta generosidad de su parte. Mire, yo creo que el público tiene que estar enterado también de una serie de pequeñas, grandes mentiras que se dijeron en relación a esto que usted mencionaba hace un rato, de que sobre todo aquí en la Arquidiócesis de México, y lo dice un obispo, el obispo Carlos Aguiar Retes,
que no tenían conocimiento del interés, ni del por qué y el para qué querían ustedes hablar con su santidad en este viaje que hizo a la ciudad de León, Guanajuato. Esto que verdaderamente asombra, preocupa, a veces podríamos usar el término espanta, me lleva a pensar en algo que usted dijo al principio de nuestra conversación, el considerar que los mexicanos somos un pueblo retardado, retrasado, no solamente incompetente y poco preparado, sino un pueblo de ignorantes que es capaz de tragarse la rueda de molino como si fuera una comunión. Esa mentira dicha a la cara del pueblo de México verdaderamente no tiene nombre. Yo estaba seguro de conocer el cinismo, la hipocresía y la doble moral de estos sujetos, pero ahí sí verdaderamente me quedé asombrado. ¿Qué sienten ustedes como luchadores por la verdad cuando alguien con una jerarquía como lo es un obispo de la Iglesia Católica en México es capaz de dimensionar las mentiras a un nivel como el que lo hicieron a través de los medios y quedarse callados como si estuvieran hablando con la verdad? ¿Y qué sintieron ustedes cuando su santidad, aparentemente ignorándolo, no lo recibe como si lo hizo con otros denunciantes como ustedes en otras partes del mundo? Si sigue usted que conteste. Yo creo que cuando uno se ha acostumbrado a la consideración histórica, y creo que ese es mi caso, como profesor o como investigador, esto no sorprende. Después de los 15 años últimos que hemos vivido en relación con dicasterios del Vaticano, concretamente con el que presidía el cardenal Ratzinger, después de esta desilusión, porque sabemos que se ha hecho algo, pero se ha hecho no tanto por los principios que debieran moverlos desde el inicio, sino por el clamor universal. Es decir, de otro modo, yo estoy convencido de que habría continuado Marcial Maciel. Entonces, hay que ver, en primer lugar, que Marcial Maciel ya no es el problema. El problema tampoco es la institución de la Legión de Cristo. Lo que se ha manifestado cada vez más en un abanico mucho más amplio es que el caso Maciel no habría sucedido ni la institución Legión de Cristo en su parte depravada, que la tiene, como tiene otras luces indudablemente de gente de buena voluntad y de buena fe. El problema es por qué esto fue posible en una institución bimilenaria colmada de sabiduría histórica y se supone iluminada por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, aun haciendo a un lado la infalibilidad del Papa, que es solamente para manifestaciones doctrinales ex cátedra, por qué el Papa no tenía ese carisma particular para distinguir, como otros hombres extraordinarios han podido, a los engañadores? Porque Maciel era una encarnación del mal, indudablemente, que nos ha sorprendido incluso a los que durante algún tiempo creíamos todavía en él. Era un carisma negativo. Tengo una amiga, Ruth Lasseter, en los Estados Unidos, que fue miembro del Regnum Christi, que tenía hasta hace poco un hijo, Rolling, en la Legión de Cristo, y que me contó una experiencia que creo que es importante que el público conozca. Ruth fue por primera vez a ver a Maciel cuando congregaron alrededor de 4,000 personas para recibirlo. Ella era convertida del luteranismo al catolicismo, y me dijo, y es una mujer muy espiritual, y quizá por eso tuvo esa visión, que sintió al mirar a Maciel que era como un agujero negro que absorbía implacablemente a todos los que estaban ahí. Y ella sintió un miedo atroz. Creo que esa mujer tenía una moción del espíritu con mayúscula. Y no puedo olvidar la expresión con que lo narraba. Su esposo, también Rolling Lasseter, era un poeta, profesor de la Universidad de Yale un tiempo, extraordinario, y es uno de los pocos cristianos con los que yo he rezado, que me ha hecho sentir que hay mucho más espíritu a veces entre los laicos que entre la gente consagrada supuestamente. Y yo quisiera pedir a la gente de buena fe, de buena voluntad y con inteligencia, porque la inteligencia es necesaria, a distinguir entre lo sagrado y lo sacralizado. Lo sagrado
verdaderamente sagrado siempre une, sin importar la raza, el grupo humano al que uno pertenezca. Lo sagrado, lo verdaderamente sagrado. El peligro está en lo sacralizado, porque lo sacralizado es una creación humana. Y el temor que mucha gente tiene a levantar la voz, porque ¿cómo voy a decirlo si es el Papa? Es que está pensando que es una figura absolutamente sagrada y no lo es. Puede equivocarse, porque si fuera absolutamente sagrada, entonces ningún papa se habría equivocado y no tendremos nosotros algunos de los papas del primer Renacimiento que fueron un bochorno verdadero para la Iglesia. Entonces, creo que hay que distinguir y que la gente entienda que los que hemos levantado la voz no tenemos una voluntad antipapal. Creemos que el Espíritu sopla donde quiere. Eso es lo que le decía yo en ese artículo al final, porque lo leí apenas hace 2 días, yo estaba en el hospital casi cuando salió. Entonces, el Espíritu sopla donde quiere y en ese momento ha soplado sobre nosotros. Y los que teníamos que recibir luz, hemos creado una chispa que de una manera diminuta ha creado también cierta iluminación sobre ciertos buenos elementos dentro de la Iglesia. Entonces, que no piensen que tenemos una mala voluntad. El futuro va a juzgarnos a unos y a otros. Si nosotros obramos bien, nos lo dirá. Si lo que nosotros estamos diciendo es verdad, se revela. Mire, han bastado 15 años para que se revelara que estábamos diciendo la verdad. Y que se revelara que había eclesiásticos muy cobardes, aquí mismo en nuestro país, ante todo, que no quisieron investigar, porque por oficio el pastor de la arquidiócesis tenía que habernos convocado, puesto que nos declaramos fieles en la carta al Papa del 8 de diciembre del 97, ¿por qué no nos convocó? ¿Por qué no dijo, a ver, díganme ustedes, qué es lo que está pasando? Nunca lo hizo, porque hay una colusión de intereses. El día 17 o 18 de abril del año 97, Gerolamo Prigione se toma una fotografía con Marcial Maciel y con el arzobispo de la Ciudad de México en la Universidad de Anáhuac. Con una sola imagen, ellos estaban contestando magistralmente, desmintiendo ante el público lo que nosotros acabamos de decir en 4 artículos de Salvador Guerrero Chiprés. Tenían todo el poder por hacerlo en la página frontal del mismo formato, de la misma Jornada de México. Eso es poder. Nosotros solamente teníamos el poder de la verdad y el poder de la tenacidad. Por eso yo vuelvo a repetir ese dicho senequista: más largo es el tiempo que la fortuna. Y la verdad nos ha acompañado. Y la justicia nos acompañará porque hay cosas que tienen que seguirse prosiguiendo. Es cuestión de tiempo. Bueno, pues yo quiero agradecerles. José, nos vamos a encontrar. Muy bien. En algunas partes, por supuesto, y tenemos todavía muchas cosas que hacer, porque yo creo que la enseñanza que le han dado a la nación y al mundo en esa búsqueda de la verdad es una lección que no podemos ignorar. Ya no digamos olvidar, no podemos ignorar, porque es la lucha de los seres humanos a través de los siglos por encontrarse realmente con una verdad universal, con una verdad que no está sujeta a modalidades, que no está sujeta a concesiones, que no tiene tampoco adjetivos, y que definitivamente es lo que nos puede guiar para que recuperemos lo que fueron los principios humanos más fundamentales y que ahora se han especificado, se han concretado en leyes, en ordenamientos, en razones y en expresiones. Pero esa búsqueda de los hombres, en esa búsqueda de la verdad, quizá tiene que culminar con ese encuentro con lo que llaman Dios, o lo que han llamado Dios a través de los siglos muchos seres humanos, y que para mí no es más que un poder superior que ilumina aquellas partes recónditas de nuestra humanidad, de nuestro espíritu, que permanecen en tinieblas, en la oscuridad, por ignorancia. La búsqueda de la verdad también es la búsqueda del conocimiento y del conocimiento más sencillo, el conocimiento de nosotros mismos y lo que nos rodea, y la aceptación de las cosas como son. Esto ha sido también, lo digo con humildad, no me lo tomen a mal, una de las intenciones de este programa, olvidarnos de ese miedo a la verdad que parece ser
consustancial con los mexicanos, y no, yo creo que es algo más universal, pero que en los últimos años ha hecho de un país que fue próspero hasta hace algunos años lo que estamos viviendo el día de hoy. Un país en quiebra, pero sobre todo en una quiebra moral. Somos una sociedad rota a la mitad, una sociedad pervertida por las omisiones, por la mentira, por la falacia, por la corrupción, pero sobre todo y más que todo por la impunidad. No se ha sancionado cuando el hombre, en busca de sus derechos, tendrá que sancionar siempre a quien engañe, a quien mienta o quien cometa crímenes, sobre todo cuando son contra ustedes de lesa humanidad. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Gracias al Mariachi Caballeros de México. Galleros de México. Alfredo Correa de los Tres Caballeros y la voz romántica de México, Héctor Velasco Salinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, doctora, la producción, Gerardo González, reportero, Verónica Delgado, asistente de la producción, Eric Trejo, realizador, Isis Vázquez, productora, Joana Bolaños, nuestra secretaria, Karina Moreno, Enrique González, Mauricio Canto, y también Enrique González, de nuestras telefonistas, gracias a Guadalupe Muñoz, Adriana Zambrano, Aletia, Ana Caro, Iván Zúñiga, en los premios Guadalupe Piña, Lupita, y en ventas Marta Vázquez, el equipo de producción de televisión, Maomi Contreras Jiménez, Andrea Corona, Inés Torres, Rubén Rosas, Eric Juárez, Mario Hernández, René Reyes, todos los que estaban detrás de este programa, Francisco Arauzo Operador, Lupita Maldonado, ¿qué quiere decir con detrás Toño, de este programa? detrás del programa, atrás de nosotros, sí, no piense mal, doctor, bueno. Cristian, Jorge, Alex, Gabo, esto es de tele nada más, de radio, El Pájaro de Fuego, Gerardo, Lucio Hernández, Lucho Boy, Gerardo Tobón, Freddy Guerrero, Chucho, Javier Vázquez, Jesús Razo, David Oseguera, Edgar Olivares, locutor, Jorge Vargas, locutor, Agustín Islas, Margarita, locutora, y Angélica Olivares, también locutora, Enrico, ¿sí está bien? Enrique Trejo. ¿Quién escribió aquí? El galán de fuego. Sí. Gracias, sí. El galán de fuego, pero ahí está. Todavía nos faltan muchos. Faltan los Jorge González. También. Nuestro amigo Jorge González, desde Boston. Jorge ha sido nuestro asesor en muchísimos aspectos, sobre todo en los últimos meses y en los últimos días, que ha estado en contacto continuo con nosotros, diseñándonos o ayudándonos a diseñar los programas que se van a usar probablemente ahora en el blog que se está preparando para que ustedes sigan en contacto con nosotros. Incluso para los analfabetas funcionales como yo, pues nos va a obligar de alguna manera a aprender a comunicarnos en un lenguaje diferente. Para Luis Jorge González, este hombre, este sacerdote que en la actualidad está en África y que nos hizo favor también de estar en múltiples ocasiones con nosotros, con una recomendación muy generosa de otro enorme amigo, ya le agradecíamos porque gracias a él estamos y estuvimos aquí, don Gabriel Núñez, un ex carmelita descalzo, de todos nuestros recuerdos, afecto y cariño, y a quien sabemos que desde por allá, desde el Santo Desierto, nos está todavía haciendo señas sí. Y regañando por las majaderías y las tonterías que a veces decimos. A los radioescuchas que se dieron cita aquí afuera, el doctor, y que vinieron también a acompañarnos, al doctor también que viene a apoyar aquí al doctor Lamont. Uno de los mejores tanatólogos del país. Muchas gracias por estar aquí, maestro. No, gracias por acompañarnos. Y bueno, por ahí vi también a su esposa. Sí, ahí está también. La cabina está llena y bueno, pues ha llegado el momento prácticamente de despedirnos y me encantaría pues agradecerles también a nuestros invitados que estuvieron presentes con nosotros en el adiós de la Moglia, la familia y usted de esta frecuencia, lo aclaro, el profesor Saúl Barrales y el doctor José Barba, ex legionarios de Cristo, y el libro que también venían pues a comentar con nosotros y que estuvieron hablando de él, La voluntad de no saber. Muchísimas gracias. Ya está dedicado, doctor. Bueno, yo quiero agradecer la solidaridad de mis hijos en estos momentos. Mi hija Siana no estuvo ahorita aquí porque anda en Beijing, pero me habló el día de ayer, incluso causándome una gran sorpresa, porque a pesar de que tiene una manera de ser muy singular, me recordó que ayer era el aniversario de la muerte de mi mamá y yo no me acordaba.
Entonces me habló desde Beijing para decirme, papá, hoy cumple 4 años de muerta mi abuelita. Y bueno, también para desearme pues bienestar. Ella, yo creo que desde su mundo, que es un mundo de aprensión y de preocupaciones a veces, está preocupada por su papá. Yo le digo que no se tienen por qué preocupar. La vida para nosotros es aquí y ahora, es el día de hoy. Y en algún momento nosotros hemos tenido la oportunidad de practicar un programa espiritual de 12 pasos en los grupos de autoayuda, y sabemos que hay muchas cosas que están en manos de un poder superior, como cada quien lo entienda, y nos vamos a encontrar en muchas partes. Ojalá mi hija desde aquí se quede tranquila, estamos bien, y sus hermanos, a los que yo adoro, están aquí conmigo. Balán, que vino a meter miedo con sus conocimientos del derecho fiscal aquí a los pobres radioescuchas que los viernes sudaban por la posibilidad de que llegara Lolita, como les decíamos antes, a la Secretaría de Hacienda a cuestionar sus ingresos. Y Tonatio, que ha sido conductor y coconductor conmigo durante muchos años, él como maestro en psicología, y esta criatura hermosísima que tengo por acá, Manenita Trujillo, y Almita, que anda por allá y se me perdió, Alma Hernández, que también, como la colaboradora más directa de Jorge González aquí en la República Mexicana y directora de ACC Especialistas también, ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, los hermanos Rosas, Vitel Mariachi y todos ustedes. Y yo quiero hacer una mención muy especial porque, a pesar de controversias, discrepancias, diferencias y además muchas coincidencias, mucho de lo que hemos logrado aquí en la unión del equipo y en la comunicación con el equipo ha sido gracias a la licenciada Aurora González Azuara, a quien yo le agradezco profundamente, ella lo sabe, su solidaridad y su apoyo en estos momentos, la coordinación que ha tenido con el equipo, ya que yo no tengo tiempo para ocuparme de algunas cosas, además por comodino y por inútil, pero ella nos ha hecho favor de coordinarse y sobre todo de ser también la intermediaria con los funcionarios de Radio Fórmula que nos atendieron en nuestras solicitudes, peticiones y cuestionamientos en estos últimos días. Doctor, y yo quisiera decirle muchas cosas, pero lo único que se me ocurre y que nace de verdad de lo más profundo de mi corazón es muchas gracias, y nos tenemos que ir. Nada más quiero decir lo que decimos después de cada junta en los grupos de autoayuda. Incluso para los agnósticos y para los ateos decimos: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Gracias. Gracias. Con el mejor de los éxitos y mucha prosperidad al doctor Lamodia, Caballeros de México, Alfredo Correa y su servidor Héctor Velasco. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo